Número 18 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí, muy bien. Entonces vamos a leer juntos lo que dice la palabra del Señor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas visibles, movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Queridos hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de nuestro gran Dios, acerca de la forma como el Señor quiere ser adorado, quiere ser servido, quiere ser reverenciado, y acerca de la superioridad de todas las cosas que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Si pudiéramos comprimir lo que acabamos de leer hace un instante, Hebreos 12, del 18 al 29, diríamos lo siguiente, hermanos. En primer lugar, Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Dios es grande, Dios es temible, Dios es formidable. Hay abundantes pasajes bíblicos que nos dan testimonio de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la majestad de Dios, de la santidad. No hay nadie como Él. Amén. Y por ello, y sin embargo, no debiéramos servirle a Dios por miedo al castigo o por el deseo de la bendición. Lo que Dios desea, hermanos, es que usted y yo sirvamos, adoremos a Dios con gratitud, es decir, con un genuino deseo de servirle, porque Él nos ha bendecido de muchas maneras. Mire, por favor, conmigo, 3 puntos que yo quiero compartir con usted. Y he considerado necesario poder hablar de esto porque de un tiempo a esta parte, en la iglesia, no me refiero a esta iglesia, en la iglesia de manera general, en la iglesia cristiana me refiero, hay una confusión de la cual muchos grandes hombres de Dios han hablado y de la cual simplemente voy a hacer eco de lo que ellos ya han dicho. Hay una confusión en cuanto a qué venimos al culto cristiano. ¿Qué es lo que debemos hacer en el culto cristiano?
¿Cuál es el objetivo último del cristianismo? Si algo nos muestra la palabra del Señor es de que todo gira en torno a Dios, no en torno a nosotros. Cuando hago que mi vida o cuando pienso que mi vida gira en torno a mí mismo, entonces estoy fuera de foco. Las cosas no giran en torno a mí, ni en torno a nadie realmente. Las cosas giran en torno a Dios y a sus propósitos. Entender esto es importante. Te dije hace un instante, muchos grandes hombres de Dios han hablado acerca de esta distorsión, de esta confusión en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque de alguna manera ahora se predica pensando en las personas, no pensando en la palabra, lo que Dios nos quiere decir. O se canta incluso pensando en letras o en melodías que me agraden a mí o que hablen de mí, en vez de hablar o pensar lo que Dios está deseando, ser adorado. Aún en el servicio, hermanos. Muchas veces pensamos en el servicio, filtramos el servicio en función de lo que yo pienso, es decir, si tengo tiempo, si tengo dinero, si tengo fuerzas, si tengo ganas. Pero vamos a ver hoy día, hermanos, por lo menos 3 puntos claros, espero, que la palabra nos muestra cómo tenemos que servir al Señor. Mira lo que dice aquí, versos 18 al 21. Sirvamos a Dios porque Él nos ha librado del juicio. Sirvamos a Dios porque Él nos ha librado del juicio. Versículos 18 al 21. Versos 22 al 24. Sirvamos al Señor porque Él nos ha amado y bendecido. Y por último, versos 25 al 29. Sirvamos al Señor porque Él es fuego consumidor. Te estoy dando la estructura, un bosquejo, que usted puede anotarlo si desea, para que note las divisiones en las cuales este texto está dividido, valga la redundancia. Repito, 18 al 21, sirvamos al Señor porque nos ha librado del juicio. 22 al 24, sirvamos al Señor porque Él nos ha amado y bendecido. Versículos 25 al 29, sirvamos al Señor porque Él es fuego consumidor. Vamos entonces al primer punto, y mira lo que, y repitamos, y lo voy a leer en la traducción Biblia de las Américas, versículos 18 al 21, dice así: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que lo oyeron le rogaron que ya no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. ¿Y cuál era ese mandato? Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. En primer lugar, ¿de qué está hablando el escritor de Hebreos? Hay que posicionarnos en el contexto de lo que está hablando el escritor de Hebreos para poder entender lo que está diciendo. Para poder entender qué es lo que está diciendo y qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros en estos tiempos. Entonces, el contexto. En primer lugar, capítulo 12 del libro de Hebreos. ¿De qué habla? Capítulo 12 del libro de Hebreos, hermano, nos habla de 2 cosas importantes. 2 puntos principales. El primero, el ejemplo del Señor Jesús. ¿Verdad? Quien dice la palabra, menospreciando lo propio, sufrió la cruz. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el ejemplo perfecto de fe, de obediencia a Dios, quien por obediencia a su Padre se enfrentó a la muerte. Segundo punto importante del cual habla Hebreos capítulo 12, que viene como consecuencia de esto: si Cristo se enfrentó a la muerte, si Cristo se enfrentó a la vergüenza, a lo propio con tal de obedecer a Dios, nosotros tenemos que cobrar ánimo en nuestra lucha contra el pecado, dice el escritor de Hebreos. ¿Por qué? Porque tú no has sido crucificado como Jesús. Amén. ¿O alguien por aquí ha sido crucificado? Alguien dirá: mi esposa es mi cruz. Bueno, pero eso es otra cosa. Debiste haber venido ayer, hijo, a la reunión. Claro. Ninguno de nosotros fue crucificado. Ninguno de nosotros tuvo que experimentar la ira de Dios como Cristo lo hizo. Entonces, podemos cobrar ánimo. Ese es el segundo punto importante que el escritor del libro de Hebreos recalca en este capítulo. Ahora, el escritor de Hebreos, a partir del verso 18, nos sigue dando razones por las cuales usted y yo tendríamos que vivir vidas agradables al Señor. Ya vimos 2. Una, porque Jesús es nuestro ejemplo. Y con su salvación, Él hizo posible que usted y yo podamos vivir de una manera agradable a Dios. El segundo ejemplo es porque el Señor está disciplinándonos, purificándonos, santificándonos, de manera que podamos justamente vivir de una manera agradable a Dios. Tercer razón,
Él nos ha bendecido y nos ha librado del juicio. Para ello, el escritor de Hebreos nos muestra una escena que haciendo, y yo le invito a que haga un ejercicio de imaginación, y usted puede imaginar en su mente este espectáculo, porque realmente fue así, un espectáculo digno de una producción de Hollywood, lo que fue la entrega de la ley en el monte Sinaí. Una oportunidad única en la historia de la humanidad. El Dios todopoderoso, el Dios invisible, el Dios que vive en una dimensión al cual el hombre no puede entrar. Dice Pablo, el Dios que vive en una luz inmarcesible que el hombre no ha visto ni puede ver. Ese Dios trascendió en esta existencia y se posó sus pies sobre el monte Sinaí. Este pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 19 nos muestra la grandeza de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios y su misericordia. Vamos a leer un momento Éxodo capítulo 19. Pensaba y decía, cuando estaba preparando ese sermón, decía, de repente puedo resumirlo, se los puedo contar, pero creo que mejor lo leemos. Y vuelvo a repetir, le ruego usted haga un ejercicio de imaginación conmigo mientras leemos. Éxodo capítulo 19. Por si acaso, Éxodo está entre Génesis y Números. Si ya no sabe dónde está Génesis y Números, ya tiene un problema un poquito más grave. Entre Génesis y Apocalipsis dicen por ahí. Hoy. Éxodo 19 dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, dice, llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín, dice, y cuando llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, subió al monte a encontrarse con el Señor. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciéndole, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, ojo ahí, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, todo Israel, no solo Moisés, todo Israel, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Mira lo que dijo el pueblo. Y dijeron, verso 8, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová le dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Estén preparados, dice el Señor, para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término, dice al pueblo al derredor del monte, ¿verdad? Diciendo, guardaos, no subáis al monte, no toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Entonces, dice, descendió Moisés del monte al pueblo, santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo el pueblo, hermanos, estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció que al tercer día, verso 16, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, más o menos, como está ahí, ¿verdad? Y el sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, dice, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera.
El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y dijo Jehová a Moisés, desciende, ordena al pueblo para que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también para que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés le dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Verso 24, Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga entre ellos estrago. También, no lo vamos a leer, pero también Deuteronomio capítulo 4 y 5, Moisés recuerda este evento, y él dice, yo estaba temblando de miedo. Espero lo hayas podido imaginar, pero la lectura de Éxodo capítulo 19, que es necesaria para poder entender el pasaje que estamos estudiando hoy, nos deja en claro varias cosas. En primer lugar, hermanos, Dios había sacado a Israel de Egipto, amén, pero ahora quería sacar a Egipto del corazón de Israel. Y para ello tenía que mostrarse a sí mismo, revelarse como el Dios santo, poderoso, majestuoso, justo, omnipotente. Él mismo lo dice, para que crean la palabra de Moisés, para que entiendan que Dios es real, que está vivo. No es que Dios se anda mostrando a cada momento, no, han sido contadas oportunidades donde Dios se ha revelado de esa manera. Y esta era una oportunidad para dejarle claro al pueblo de Israel que hay un solo Dios. El único Dios verdadero y que no hay nadie más. Todos los demás son dioses falsos. Dios quiere darse a conocer a su pueblo. Eso nos muestra este pasaje también. Dios quiere darse a conocer a su pueblo y quiere enseñarles a su pueblo cómo relacionarse con Dios, cómo adorarle y cómo servirle. Por eso, una de las cosas inmediatamente que hace Dios después de revelarse a Moisés, que es entregarle las tablas de los 10 mandamientos. Es decir, la base sobre la cual se iba a construir toda la sociedad de Israel, la obediencia a Dios. También nos dice este pasaje que Dios desea que su pueblo sea un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, que al mirar a Dios, que al contemplar a Dios, ellos mismos sean transformados en un tipo especial de persona. Gente que pueda hacer luz a las naciones. Dios se encontró con su pueblo y les dio una mirada, o sea, les permitió que puedan dar una mirada a su poder y majestad, para que eso fuera un impacto en su mente y en su corazón que nunca pudieran olvidar. No es lo mismo que te cuenten algo a que tú lo veas, ¿verdad? Entonces, Dios quería dejarles un impacto visual, auditivo, un espectáculo, llamémoslo así, multimedia, que ellos no pudieran olvidar en su vida y que ellos puedan decir, yo vi a Dios. Porque yo estuve ahí, yo vi la tierra temblar, yo escuché la voz de Dios, vi los truenos, los relámpagos, el humo. Yo lo vi. ¿Qué más? Algunos lineamientos importantes, hermanos. Dios manda santificar al pueblo antes de encontrarse con Dios, ¿verdad? Yo no puedo acercarme a Dios pues como yo quiero. Como yo pienso, como a mí me parece. No, siempre que vemos personas acercándose a Dios, por ejemplo, Moisés, al acercarse a la zarza de fuego que ardía y no se consumía, Dios le dice, saca el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es tierra santa. ¿Verdad? Entonces siempre vemos que aquel que se acerca a Dios tiene que tomar ciertas acciones, tiene que santificarse, tiene que limpiarse. Es Dios quien se acerca al pueblo, hermanos, no el pueblo que se acerca a Dios. Es Dios quien se acerca al pueblo y Él es el que llama a su pueblo. Claro, les dice santifíquense, pero vengan. Porque, hermanos, el pueblo por sí mismo, el hombre por sí mismo no puede acercarse a Dios. Es Dios quien decide llamar a su pueblo hacia sí. Hay un límite, o había un límite, el cual el hombre no podía traspasar, ni por curiosidad, ni por nada. Claramente dice la Escritura, nadie puede traspasar este límite. Cualquiera que lo traspase, un hombre voluntariamente, con el objetivo de curiosear, de mirar, tenía que ser muerto. Un animal
que no lo va a hacer por curiosidad, pero simplemente porque estaba allí, también podría ser muerto. ¿Por qué? Porque, hermanos, es la santidad de Dios. Es la santidad de Dios. Dios es poderoso, es majestuoso y habla claramente. Hablaba de una manera que Moisés le podía entender y que el pueblo también le podía entender. Teniendo esto en mente, hermanos, espero haberlo puesto en tu mente y que usted lo haya imaginado, este evento, este momento en el cual Dios se manifestó al pueblo de Israel. Teniendo esto en mente, hermanos, el escritor bíblico dice, nosotros, ustedes, los creyentes, no nos hemos acercado a Dios en los términos del antiguo pacto. Porque si hay algo que caracteriza al antiguo pacto, es la entrega de la ley en el monte Sinaí. ¿Qué es el antiguo pacto? Es el pacto de las obras, es el pacto de la ley, el pacto mosaico, que Dios dio al pueblo de Israel a través de un mediador que era Moisés. ¿Y en qué consistía este pacto? Dice Pablo en Romanos, todo aquel que obedeciere la ley vivirá por ella. Aquel que, Santiago capítulo 2, verso 10, todo aquel que ofende la ley en un punto se hace culpable de todos. ¿En qué consistía el pacto antiguo? En que si yo quería ser bendecido, yo tenía que obedecer estrictamente toda la ley. Toda la ley. Y si lo hacía, Dios me iba a bendecir. Había promesas de bendición para la obediencia y promesas de maldición para la desobediencia. Deuteronomio capítulo 27, capítulo 28. Ustedes lo pueden leer en casa. El escritor de Hebreos nos dice, ustedes, nosotros, no nos hemos acercado a Dios en esos términos. No nos hemos acercado a Dios en los términos del antiguo pacto, porque la ley o la obediencia, perdón, era demandada a la ley de Moisés. Este antiguo pacto se caracterizaba por la santidad mostrada de Dios que castigaba al infractor. Usted recordará muchos casos. Este hombre, por ejemplo, en el campamento que blasfemó el nombre de Dios, inmediatamente lo trajeron ante Dios. ¿Qué dijo Dios? Que muera. Este hombre que estaba con una madianita teniendo relaciones sexuales con una mujer de la cual no estaba permitido, ¿qué pasó? Murió. Los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño delante de Dios, ¿qué pasó? Murieron calcinados, ofreciendo algo que Dios no les había mandado que ofrecieran. ¿Qué pasó con Usa? Aquel que vio que el arca del pacto estaba a punto de caerse y para que no se caiga puso su mano. ¿Qué hizo Dios? ¿Lo premió? No, lo mató. ¿Por qué? Porque tuvo la temeridad de tocar lo que no debía tocar. Hay abundantes ejemplos del antiguo pacto que nos muestran esto. Y mucha gente tiene este problema de pensar por qué Dios era tan malo, tan estricto en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en un momento esto. Vamos a responder esta pregunta. Pero el asunto es este, hermanos. El enfoque del antiguo pacto eran las obras de la ley, pero Dios mostrando su grandeza, su justicia, su santidad. Y eso es algo que peligrosamente se está perdiendo en este nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto de la gracia, en el cual decimos, bueno, Dios nos ha salvado por su gracia, Él ha hecho, Dios es amor, y me olvido, o me voy olvidando de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de acercarme a Dios como Él desea que yo me acerque, de servirle a Dios como Él desea ser servido, y podemos estar cometiendo aún peores pecados que los de Nadab, Abiú y otros más. Que no nos haya matado Dios es por su gracia y su misericordia, no porque no lo merezcamos. A eso se refieren estos grandes hombres de Dios de los cuales yo humildemente hago eco. Abusar de la gracia, pues. Abusar de la gracia de Dios. Y olvidarnos que servimos a un Dios santo. Que al Dios que adoramos, hermanos, es el Dios de toda la creación. Es un Dios majestuoso. Es un Dios santo, terrible. Este pasaje que hemos leído de Hebreos termina diciendo, Dios es fuego consumidor. No es cualquier cosa nuestro Dios, hermanos. Amén. No es cualquier cosa al cual yo le puedo dar las obras de mi tiempo, las obras de mi dinero, las obras de mis fuerzas. No.
No es cualquier estatuilla la cual yo puedo colgar como amuleto de la buena suerte y simplemente orarle cuando estoy en problemas y de ahí me olvido que Él existe. No, no lo puedo dominar, no lo puedo contener. Salomón dice cuando le construye el templo, Señor, he construido tu templo, pero ¿acaso Dios vivirá en la tierra si los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Cuánto más esta casa? El Dios que usted y yo adoramos, hermanos, es un Dios infinito. Dice el libro de Daniel que las naciones y los reyes son delante de Él como nada. El libro de Hebreos capítulo 1 nos dice que Él sostiene los cielos con la palabra de su poder. El mismo Señor Jesús nos dice que aún las hojas de los árboles no caen al cielo sin el Padre. ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? El Dios que adoramos es un Dios tremendamente glorioso. Y el peligro de estos tiempos es olvidarnos a quién servimos. Y pensar simplemente, y ahí va engranando lo que les estaba diciendo, que yo puedo servir a Dios y que yo puedo adorar a Dios en mis términos. Es decir, cuando yo tengo tiempo, como yo quiero y cuando yo quiera hacerlo. Y queridos hermanos, no funciona así. Usted y yo no le servimos a Dios como queremos, cuando queremos y de la manera que nos parece. ¿Lo hacemos a la manera de Dios o no lo hacemos simplemente? ¿Lo hacemos a la manera del Señor o simplemente Dios no acepta esa ofrenda, ese sacrificio y ese servicio? Eso es algo que yo tengo en mi mente y es algo que yo constantemente reflexiono y digo, ¿estaré siendo aceptable para Dios? ¿Estará siendo aceptable mi sacrificio, mi ofrenda? Cuidado. El Antiguo Testamento, hermanos, no nos habla de otro Dios severo, estricto, castigador. No, es el mismo Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Amén. No cambió con el tiempo. No reflexionó, dijo, soy muy estricto, voy a ser más blando ahora. No, es el mismo Dios. Es el mismo. Pero como les digo, el antiguo pacto hace énfasis en la santidad, en la justicia de Dios. Pero no me digas que Dios no es misericordioso. Dios es misericordioso también en el antiguo pacto. También lo es. Como también Dios es justo en el nuevo. Si no, pregúntenle a Ananías y Zafira, que cayeron muertos por mentirle al Espíritu Santo. Si no, pregunte a Herodes, que murió comido de gusanos por no darle la gloria a Dios. Si no, pregúntele a aquellos miles de millones que arderán vivos por toda la eternidad en el infierno, según nos muestra Apocalipsis. El Antiguo Testamento más bien nos habla de otro pacto, no de otro Dios, es el mismo Dios, de otro pacto. Este pacto, hermanos, es el pacto, como ya les dije, mosaico, basado en las obras de la ley y en el cumplimiento estricto de la misma, pero Dios es el mismo, santo, majestuoso y poderoso. Lo que el escritor de Hebreos nos dice, nosotros ahora nos hemos acercado a Dios en otros términos. ¿Qué significa? Que usted y yo estamos en un mejor pacto, que usted y yo servimos de una mejor manera, que Cristo es superior a todo lo demás, que justamente es el tema del libro de Hebreos. Cristo es superior. El nuevo pacto en Cristo Jesús es mejor, hermanos, que el del Antiguo Testamento. Mira usted lo que dice Gálatas capítulo 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque escrito está, maldito es todo aquel que colgado de un madero. ¿Ve? El nuevo pacto nos ofrece una mayor bendición. El escritor de Hebreos nos dice, nosotros no estamos viviendo bajo el temor, hermanos. Yo y usted no estamos viviendo bajo el temor. Me habré purificado antes de venir a presentarme delante del Señor, porque si no lo he hecho, Dios me va a matar. ¿Tendré un pecadillo por ahí oculto que me he olvidado de sacrificar un cordero?
Porque si lo he hecho, créeme que voy a caer muerto en ese instante. No estamos viviendo en ese pacto, hermanos. No estamos viviendo en el pacto en el cual yo tengo que estar constantemente haciendo memoria. ¿En qué pecado? ¿En qué pecado? Para ir a ofrecer un sacrificio por mi pecado. No estamos viviendo en ese pacto en el cual tengo que tener en mi mente toda la ley, todos los puntos de la ley, guardarme el día de reposo, purificarme ante ese cara a Dios, ofrecer todos los diezmos y ofrendas que la ley mandaba, peregrinar a Jerusalén y todas las cosas que la ley establecía como cosas que aquel creyente en Dios tenía que hacer. No, no vivimos en esa época, hermanos. Dios nos ha liberado del juicio. Amén. El antiguo pacto, el antiguo testamento nos habla de la santidad y la majestad de Dios. Él es santo. Él ha dado lineamientos de cómo quiere ser servido. Las historias del antiguo testamento son ejemplos, son advertencias dadas por Dios para que usted y yo, que vivimos ahora en otro tiempo, en un tiempo mejor, en un tiempo de libertad, en un tiempo de gracia, en un tiempo de bendición, no nos olvidemos que el hecho de que Dios ahora nos dé muchas cosas por gracia no significa que Dios se ha vuelto débil, no significa que Dios pasa por alto el pecado, no significa que Dios no le interese cómo nosotros nos acercamos a Él. Dios sigue siendo el mismo. Gracias a Dios que ya no vivimos en esos tiempos, ¿verdad? O alguien por ahí quiere vivir sacrificando corderos. Prefiero comérmelos, ¿verdad? Un séquito de cordero con frejol. Amén, dicen por ahí. Está de hambre. Era una carga, ¿verdad? Piénsalo, en una carga. Y el temor al castigo, el temor al juicio de Dios. La buena noticia, versos 22 al 24, es que usted y yo tenemos que servir a Dios porque Él, por el contrario, nos ha librado del castigo y nos ha amado y bendecido. Mira lo que dice el texto bíblico, Hebreos capítulo 12, verso 22 al 24. Vosotros, en cambio, no está hablando de los antiguos israelitas que vivían bajo el nuevo pacto, el antiguo pacto. Ahora dice vosotros, los creyentes, nosotros, por el contrario, en cambio, os habéis acercado, dice, al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general de iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si te percatas, hermano, el escritor bíblico ahora nos habla de otro monte. ¿Cuál era el primer monte? Sinaí. El monte Sinaí fue donde Dios dio la ley a su pueblo. Ahora nos habla del monte Sión, que no es el mismo. No, no es el mismo. No es el mismo. El monte Sión es donde está edificado Jerusalén. El monte Sión. El monte Sinaí, hermano, nos habla de la ley, del castigo y de la reverencia a Dios. El monte Sión nos habla de la gracia, del perdón y el favor que Dios le da al pecador que se arrepiente. El escritor de Hebreos nos da una lista de cosas a las cuales usted y yo nos hemos acercado cuando hemos creído en Jesús, independientemente si seamos israelitas o no, porque en Cristo Jesús eso ya no cuenta, la nacionalidad. Pero si usted es creyente en Cristo Jesús, mira a lo que usted se ha acercado. 1. Os habéis acercado al monte Sión en primer lugar. Ya les mencioné que el monte de Sión es conocido en la Biblia como la morada de Dios, acá en la tierra, obviamente, no en los cielos. Recuerda, Éxodo nos dice que Dios descendió sobre el monte Sinaí, ¿verdad? Pero Dios no moraba ahí. Él solo descendió, dio la ley y luego se fue. Pero la Biblia nos dice, por ejemplo, Salmo 2.6, Salmo 48.1, Isaías 2.3, Joel 3.17, nos dice el monte de Sión es la morada de Dios. Vamos a leer solo un verso. Isaías 2.3. Isaías capítulo 2,
versículo número 3. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, de la casa de Jehová, del monte de Dios, saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Se ve? ¿Lo ves ahí? Sión, el monte Sión, la morada de Dios. Sinaí no fue la morada de Dios, solamente Dios descendió, dio la ley y se fue. Sión es la morada de Dios aquí en la tierra. Entonces, el primer beneficio que usted y yo tenemos, acceso a la presencia de Dios. Cuando somos creyentes tenemos acceso a la presencia del Dios eterno. Lo que nadie pudo hacer en el Antiguo Testamento, ni Moisés, que quería ver el rostro de Dios, y Dios le dijo, te mostraré mis espaldas, mas mi rostro no lo podrás ver, porque no me verá hombre y vivirá. Usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. ¿Qué más? Dice, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Morada junto a Dios, hermanos. Jerusalén la celestial es descrita no solo como la ciudad del gran rey, sino también como la morada de los santos. Un lugar donde habitar junto con el Señor, pues. ¿Qué más? El escritor de Hebreos dice, vosotros os habéis acercado a la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre los ángeles? Espíritus ministradores de aquellos que han de heredar la salvación. Protección de estos ángeles que Dios manda para servir a sus hijos. ¿Qué más? Nos hemos acercado, dice, a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Comunión con los santos, la iglesia de los santos, hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación, que han creído en Jesús como tú y que vamos a vivir la eternidad delante de la presencia del Señor. ¿Qué más? Dice la Escritura, nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. El hecho de que Él sea nuestro Padre, el hecho de que Él sea nuestro Dios, el hecho de que Él sea bueno y amoroso, no significa que Él no haya dejado de ser justo. Dice Dios, el juez de todos. El Dios, hermanos, de amor sigue siendo el Dios justo que santifica a su pueblo. El mismo capítulo 12, el libro de Hebreos nos dice que Dios disciplina a su pueblo. Amén. ¿Y con qué objetivo nos disciplina? Para que participemos de su santidad. Y no voy a recalcar en eso porque hace unas semanas atrás hablamos acerca de esto, de la disciplina de Dios. Pero Dios disciplina a su pueblo, Dios disciplina al creyente que permanece en desobediencia. Lo disciplina, hermano. No porque es malo, sino porque desea que participe de su santidad. También nos dice la palabra del Señor que nos hemos acercado a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Aquellos que ya nos tomaron la posta, que ya avanzaron antes de nosotros. El mismo capítulo 11 nos dice, ¿verdad? Los héroes de la fe. ¿Y cómo empieza el capítulo 12? Y teniendo tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuáles son estos espíritus de los justos hechos perfectos? Estos hombres y mujeres que vivieron antes que nosotros, que creyeron, que lucharon, que tal vez dudaron, pero que siguieron adelante. Dice, ya perfectos, Dios los perfeccionó. Santidad progresiva y total. Todo aquel que ha creído en Jesús está, no es perfecto, pero está en camino de la perfección. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el camino de la perfección. Estamos en el camino de avanzar. Dice también el escritor de Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá, mas si retrocediere, no agradará mi alma. También nos dice la palabra del Señor. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ya no es Moisés, Jesús. Ya no es un hombre, es el Dios hombre, nuestro Salvador y sumo sacerdote, quien no solo nos salvó, quien intercede por nosotros, quien es el intermediario, el mediador entre Dios y los hombres, de un nuevo y mejor pacto, hermanos.
Tú estás en un nuevo pacto. Estás en un mejor pacto. Tienes toda la bendición. Pablo dice en Efesios capítulo 1, hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestes en Cristo Jesús. Amén. Lo que la ley no podía hacer, Romanos capítulo 8, Cristo lo logró. La ley no lo podía por cuanto era débil por la carne. La ley te dice tienes que obedecer toda la ley para poder agradar a Dios, pero nadie podía hacerlo. Pablo dice en Romanos que lo que la ley no pudo porque era débil por cuanto el pecado, Cristo, el Hijo del Hombre, en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado. Él murió por nosotros, pues. Nos libró de la condenación. Hermanos, Cristo es lo más importante. Cristo es la razón de ser, de que este nuevo pacto sea mejor. No es un pacto de obras, es un pacto de gracia. No es un pacto de condenación, es un pacto de gloria. No es un pacto de obediencia estricta y si no hay castigo. Es un pacto de gracia otorgada por la obediencia perfecta del Hijo de Dios y su muerte en la cruz del Calvario. ¿No es un mejor pacto? ¿No es una mayor bendición? ¿No nos muestra el juicio de Dios? Sí, solo que no sobre ti, sobre Cristo. Aquellos que dicen, no, es que el Dios del Antiguo Testamento es bueno, el Antiguo es malo, no están equivocados. Dios es justo, y su justicia y su ira la mostró, no en ti, no en mí, en el Hijo de Dios. Él cargó nuestros pecados, llevó nuestros dolores, dice. Jehová lo quebrantó. ¿Lo ves? Nos hemos acercado a Jesús, al sumo sacerdote, al mejor, a un mejor pacto. ¿Eso qué significa? Significa, hermanos, que si yo, o mejor dicho, que si un israelita en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento tenía que tener sumo cuidado con todas las ordenanzas y lineamientos de la ley para no ser juzgado, para no caer muerto. Nosotros con mayor razón tendríamos que tener cuidado, miedo, porque Dios no me va a matar. Maravilloso, decidió no matarme y derramar su ira en la persona de su Hijo. El nuevo pacto, hermanos, no es para abusar de la gracia de Dios. El nuevo pacto no es para vivir en mi pecado y decir, bueno, Dios me entiende, Él sabe. No, no, no. Pregúntate, tú y yo, ¿podríamos sobrevivir en los tiempos del Antiguo Testamento, así como soy yo? Déjame decirte, yo no. Yo no. Pasando porque soy olvidadizo. Y el primer día nada más me hubiera olvidado la mitad de las cosas de la ley que tendría que hacer. Más mis pecados y mis fallas. Imagínate la muerte. ¿Ya? Primer día nada más estoy muerto. ¿Ya? Pregúntate, con tu estilo de vida, con tu manera de pensar, con tu forma de servir a Dios, ¿sobrevivirías en el Antiguo Testamento? Yo no. Te lo aseguro, yo no. Pero por la gracia de Dios, por Jesucristo, por su sacrificio, por su sangre, hoy yo puedo acercarme a Dios y decirle, Señor, yo no merezco ni predicar tu palabra, ni estar delante del pueblo de Dios, ni siquiera tomar una hoja en tu obra. Tú deberías matarme, pero no lo haces porque derramaste tu ira en la vida de tu Hijo Jesucristo. El nuevo pacto, hermanos, no es una licencia para vivir como yo quiero. No, no, no. No. Es un poder para vivir la vida que Dios quiere que vivamos
sin temor. Porque si yo he fallado, ¿qué tengo que hacer? Si yo he pecado, ¿qué debo hacer, hermano? Dice la Escritura, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Verdad? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ya si no lo quiero hacer, a pesar de que Dios me ha dado todos los beneficios, esa es otra cosa. Ese es otro tema. Eso es dureza de corazón. Amén. Y por último, dice la Escritura, nos hemos acercado a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Se recuerda a Abel, verdad? El hermano de Caín, que murió pues porque su hermano lo mató. La sangre de Abel se derramó por el pecado del hombre, de su hermano, y clama venganza desde la tierra. Dios mismo lo dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, venganza. Génesis capítulo 4, usted lo puede leer en casa. La sangre de Jesús es mejor, porque la sangre de Jesús se derramó para la salvación de nuestros pecados. Y no clama venganza, hermanos. Clama perdón. Clama restauración. Clama gracia. Clama, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque todavía no entienden que tú eres un Dios grande y temible y te servimos de una manera indigna. Perdónalos porque no saben lo que hace. La sangre del Hijo de Dios clama gracia, clama liberación, clama perdón. En todo aspecto, hermanos, el nuevo pacto es mejor. Ofrece perdón cuando el otro pacto ofrecía condenación. Ofrece gracia cuando el otro pacto te daba la muerte. Ofrece nuevas oportunidades cuando el otro pacto te restringía. Mira lo que dice también el libro de Gálatas capítulo 4, Pablo, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, el pacto de la ley. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y Pablo dice, pero no uséis esta libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Hemos recibido la libertad no para hacer lo que yo quiero, no para vivir como a mí me place, no como hacer las cosas como yo quiero. No, 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 no. He recibido esta libertad para ya no andar como ratón escondido, pues diciendo, ¿me castigará Dios por esto? ¿Sí o no? No, no, no. Para servirle a Dios. Para dedicar mis energías y mis fuerzas en servirle a Dios. El Nuevo Testamento entonces nos habla del amor, del perdón y de la gracia del Dios Santo, que no puede dejar pasar el pecado, pero que ha castigado el pecado en la persona de su Hijo, Jesucristo. A ese nuevo pacto usted y yo nos hemos acercado. Tercer y último punto, Hebreos capítulo 12, verso 25. Sirvamos al Señor porque Él es fuego consumidor. Dice el escritor de Hebreos, mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos nosotros escaparemos si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero Él ahora ha prometido diciendo, no solamente haré temblar la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. ¿Cómo termina entonces el escritor del libro de Hebreos esta sección? Termina con una advertencia. No rechaces al que te habla. Podemos verlo de varias maneras. No rechaces al que te está predicando este mensaje. No rechaces al que escribió la carta de Hebreos. No rechaces a Moisés que te trajo la palabra de Dios. No rechaces a Dios que se ha revelado a sí mismo. No rechaces la palabra del Señor, la advertencia
No la rechaces, no le tomes a poco, no digas, no, no pasa nada, Dios me entiende. No rechaces la advertencia de la palabra de Dios, hermano. Esto tiene que producir cambios profundos en nuestra vida y en la manera como yo sirvo a Dios, como yo congrego, como yo canto, como yo alabo. No sé, hermanos, yo tengo que examinarme a mí mismo. En primer lugar, ¿con qué motivación vengo a la iglesia? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para sentirme bien? ¿Para encontrarme con mis amigos? ¿Porque estoy aburrido en mi casa? ¿Porque no tengo nada que hacer? ¿Para quedar bien con el pastor? ¿Para que me vea que estoy viniendo? No, no, no. Yo vengo al culto, al servicio cristiano para adorar a Dios, para darle la gloria, para darle la honra, para darle alabanza, para servirle. ¿Cómo lo debo de hacer? De la mejor manera, ¿verdad? De la mejor manera, con lo mejor que tengo, no con las manos vacías, con gozo, con responsabilidad, con excelencia. Si yo estoy predicando la palabra de Dios, ¿cómo tengo que hacerlo? Pablo decía, hablamos delante de Dios y de parte de Dios. Como que estamos delante del Señor, pues si nos está mirando lo que decimos y Él está dando testimonio de que si estamos hablando la palabra de Dios, o estoy contando mis ideas, mis pensamientos. Líbreme el Señor de contar mis pensamientos y que me ayude Dios a predicar su palabra y a vivir su palabra sobre todo. Amén. Si estás tocando la palabra de Dios, cuidado, cuidado. No lo hagas a la ligera. No lo hagas con las obras. Es la bendita palabra de Dios. Y eso va no solamente a los predicadores, a maestros, a maestras de escuela bíblica. La improvisación, la impuntualidad, la irresponsabilidad no debe existir en el pueblo de Dios. No debiera existir, hermano, porque servimos a un Dios santo, porque servimos a un Dios todopoderoso, majestuoso. Imagínate, pues, el Señor dando la ley en el monte Sinaí y uno por ahí, porque siempre hay uno ahí, despistado, caminando por el monte. O uno que llegó tarde. ¿De qué me perdí, Moisés? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Siempre hay, ¿verdad? Uno que parece que está en la luna. ¿Me entiende? Imagínate a Aarón, pues. Y en vez de ponerse todos los implementos del sumo sacerdote, dice, uy, no hay, ya así nomás con su chor y su... No, no, no. Imagínate, pues, yo tengo que llevar mi sacrificio, mi ofrenda por el pecado. Ay, no tengo ovejas, no peso ovejas, hasta caras para mi cumpleaños, no lotes para Navidad. Ay, hay una que está media chuequita. Ay, llevamos esa nomás, no pasa nada. De eso denunció Malaquías, ¿verdad? A ver, llévale pues a tu rey, llévale lo dañado, lo cojo, lo ciego, a ver si te lo va a recibir. ¿Verdad? Entonces, hermano, tenemos que pensar a quién servimos, a quién adoramos. Esto no se trata de que usted venga para que el pastor haga cheque en su asistencia y diga, el hermano está bien. No, no, no. Perdóname, no lo tomes a mal, pero al final es tu problema si vienes o no. Podemos orar por ti, exhortar y todo, pero animarte, pero al final es asunto personal. Una persona que no tiene un testimonio continuo de servir al Señor, de congregar fielmente, da evidencia de que le importa muy poco lo que Dios piense. Le importa muy poco, o sea, tiene otras prioridades. Cuidado. Cuidado. Si yo no sobreviviría un día, tal vez tú no sobrevivirías una hora. Cuidado. Israel, dice el escritor de Hebreos, no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés. Y esto es triste, hermanos, porque mira, el mismo pueblo que estaba temeroso, temblando, ahí en Éxodo 19, y dijo, Señor, que ya no nos hable, que háblanos tú, Moisés, lo que Dios te diga a ti, tú nos digas a nosotros vamos a obedecer. Qué lindo, ¿verdad? En el capítulo siguiente, cuando Dios les da la tabla de la ley, ¿qué pasó?
Moisés subió al monte 40 días, no bajaba. ¿Qué hizo el pueblo? Aarón, no sabemos qué le ha pasado a este Moisés. Haznos dioses para que los adoremos. No pasaron, creo que nada, ni meses. Y ya estaban prostituyéndose ante otros dioses. ¿Lo ves? Es que por miedo la cosa no funciona, pues. Por miedo la cosa no funciona. Si no, de las cárceles saldrían blancas palomas, pues. Y no salen, ¿verdad? Salen peor. Que el miedo no cambia a las personas. Por eso el nuevo pacto es superior. Por lo que la ley hace, lo que Cristo hace es cambiar nuestro corazón. Para ya no servir por miedo, para ya no servir por revancha o por el deseo de ser bendecido, sino por amor a Dios. Pero dice, Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, fue juzgado por Dios. Nosotros tampoco escaparemos, dice el escritor de Hebreos, si nos negáramos a escuchar al que nos amonesta desde el cielo. Es un error pensar en el nuevo pacto como uno donde la gracia de Dios nos da la libertad de vivir como queremos, sin pensar en las consecuencias. Porque Dios sigue siendo santo, justo. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su favor y bendición es la misma, pero su castigo también, hermanos. Si el mismo Dios que nos ama es el mismo Dios que no le va a temblar la mano para disciplinarme. El mismo Dios que me ama es el mismo Dios que no le va a temblar la mano para disciplinarme. Considera la advertencia. Israel no escapó cuando desechó a Dios. Nosotros tampoco escaparemos. Hubo castigo por rebelarse a la obra de Dios en el monte Sinaí, claro. Habrá castigo también por rebelarse a la obra mayor de Dios en Cristo. La voz de Dios hizo temblar el monte Sinaí. Ahora, dice, Dios ha prometido no solamente hacer temblar el cielo, la tierra, sino también los cielos. Ageo capítulo 2, verso 6 dice así: no solamente haré temblar la tierra, sino los cielos, y vendrá el deseado de las naciones. Así que si a usted le pareció algo espectacular, digno de la mayor producción de Hollywood, la entrega de la ley en el monte Sinaí, espérese a ver la segunda venida de Cristo Jesús, donde dice la Escritura, todo ojo le verá. Las potencias de los cielos serán conmovidas, ¿verdad? ¿Qué dice Joel? ¿Qué dice Pedro? La luna se teñirá de sangre, las estrellas caerán del cielo antes de que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Y quién podrá estar de pie en ese día? Dicen los profetas del Antiguo Testamento. ¿Quién podrá permanecer en pie en el día de la venida del Señor? ¿Sabes quién? Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Él removerá las cosas terrenales por completo para que permanezcan solo las inconmovibles. ¿Sabes qué significa esto, hermano? Que Dios sigue obrando y que todo lo que usted ve y cómo parece que el mundo se está descalabrando es simple y sencillamente Dios removiendo para que desaparezcan las cosas conmovibles y solo queden las inconmovibles. Solo queden las inconmovibles. Los propósitos de Dios van a realizarse sí o sí. En las pruebas, hermano, Dios va a sacar lo malo y va a quedar lo que no se puede mover, nuestra fe, nuestro amor, nuestra pasión por Dios. Si es así, hermanos, que Dios nos siga removiendo, amén. Que Dios nos siga sacudiendo si es necesario, con tal de que yo sea un mejor hijo de Dios. No sé tú, pero yo deseo entonces que Dios siga sacudiendo. Sacude más, Señor, de tal manera que salga la paja y todo lo que no sirve de mi vida y pueda yo ser una persona digna de darte un sacrificio que a ti te agrade. El propósito del escritor bíblico es que entendamos que si bien es cierto, el nuevo pacto es superior al antiguo, no significa que debamos desecharlo. El antiguo pacto debemos de leerlo, debemos de mirarlo para mirar la gracia, la majestad, la gloria, el poder de Dios. Y no olvidarnos, y no pensar que el Dios del Nuevo Testamento es buenito, el del Antiguo Testamento era malo.
pero el del Nuevo Testamento es buenito. Él me entiende, él me comprende. Sí, yo peco, soy así, yo soy mal creyente, pero Dios me entiende. No, no, es el mismo Dios. Mira lo que dice esta frase. Es fácil y peligroso pensar que Dios era un Dios malo y severo en el Antiguo Testamento y que de alguna manera se hizo bueno en el Nuevo. Esto es tan engañoso. Hay más misericordia en el Antiguo Testamento de lo que muchos imaginan. Al igual, hay más juicio en el Nuevo Testamento de lo que muchos imaginan. Es el mismo Dios. Por ello el escritor del libro de Hebreos termina diciendo, por lo cual el monte Sinaí, pero Dios te ha acercado al monte de Sión, al nuevo pacto, a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Por lo cual, ya que tú no vives bajo el temor constante de ser juzgado por tu desobediencia a la ley, sino que vives en la libertad de los hijos de Dios, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, dice el escritor, demostremos gratitud. Demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gratitud, hermano. Servir a Dios con gratitud. Por gratitud tú te esfuerzas. Si alguien te hace un favor, tú tratas de congraciarte con esa persona, ¿verdad? Espero que sí, ¿no? Bueno, siempre hay uno que otro por ahí desubicado, ¿no? Una vez alguien me dijo, yo le dije a esta persona, no, oye, pero te he hecho un favor. Yo no se lo he pedido. Siempre hay, ¿no? Por ahí. Pero digamos que las personas normales, si alguien te hace un favor, tratas de congraciarte con esa persona. ¿Cuánto más con aquel que te dio la vida, hermano? ¿Cuánto más con aquel que te dio la salvación? Nuestra gratitud, nuestra deuda de gratitud con Dios es eterna. Es eterna. Y si yo no sirvo con ese espíritu, mejor ni servir. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo debo servir con gratitud, hermano. Y por gratitud me voy a esforzar. Y por gratitud voy a hacer lo mejor. Voy a darle al Señor lo mejor de mí. No voy a pensar, bueno, voy a la iglesia o sirvo si me siento bien, si estoy cansado, si no estoy cansado, si tengo dinero. Eso no interesa porque no estoy pensando en mí. No debiera estar pensando en mí. Estoy pensando en el Dios al cual yo voy a alabar, voy a adorar y voy a servir. Entonces, cuando yo cambio la perspectiva, cambia todo, hermano. Cambia todo. El cristianismo, vuelvo y repito, no se trata de ti. El cristianismo se trata de Cristo. Si no sería rubenismo, pues, ¿no? Es cristianismo. Se trata de Cristo, no de mí, ni de usted. Adoramos a Cristo. La única razón por la cual usted y yo estamos reunidos aquí es por Cristo. La única razón por la cual yo sigo predicando después de varios años es por Cristo. No hay otra razón. Es por Cristo. Ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. No miedo al castigo, pero sí temor a Dios. Reverencia a la santidad de Dios. A no hacer las cosas de manera indebida, sino hacer las cosas como a Dios le agrada. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Hermanos, debemos servir a Dios con gratitud. Hacerlo por temor, hacerlo por apariencia, es legalismo. Pero ¿cómo debiéramos servir a Dios? Mira, debemos servir y adorar a Dios con santidad de corazón, con un corazón agradecido, con un corazón generoso, con nuestra excelencia, con una alabanza que, vuelvo a la redundancia, alabe el nombre de Dios, le dé la gloria, le dé la honra a Él. Seguro que usted ha escuchado a veces, lamentablemente, hay canciones cristianas que más hablan de mí que de Dios. No, estamos alabando a Dios. Alabar y servir adorar y servir a Dios con nuestro matrimonio, aún con nuestra manera de vestir. Acá en la iglesia nunca hemos hecho énfasis en que todos tengan que traer terno. Creemos que eso es un extremo ya. Pero sí decimos, hermanos, que tiene que haber cierto decoro, ¿verdad?
No estoy yendo al parque, no estoy yendo al mercado, estoy yendo a la iglesia. Entonces, un pantaloncito para los varones, una camisa. Ya, si quieres corbata, no, bueno, ya eso no vamos a entrar en ese punto, pero algo que se pueda usar. Igual las damas, ¿verdad? Una falda. Y siquiera hacemos el énfasis, no, tiene que ser una falda hasta a los tobillos, no. Pero tampoco una minifalda, pues. Tampoco un legging así apretadísimo, no, pues. O sea, una falda normal, decente, que se puede usar, una ropa decorosa, ¿verdad? Porque estamos en la iglesia. Es un tiempo de adoración al Señor. Queremos que el foco sea el Señor. Tampoco usted no va a venir con su gorro, su corneta, vestido de verde limón, a llamar la atención. No, la atención está en el Señor, no en mí. Claro. Debemos adorar y servir a Dios en todo ámbito de la vida. Y no olvidar a quién estamos adorando. Él desea ser adorado, entonces, hermanos. Dios desea ser adorado. Dios desea que tú le sirvas, pero no de cualquier manera, sino como Él lo dice. Amén. Como Él lo dice. Y si lo hacemos de esa manera, hay bendición. No por castigo, no por temor, sino por amor y por gratitud. Termino. ¿Qué Dios quiere que usted y yo sepamos y hagamos? Hermano mío, ya no vivimos bajo condenación. Amén. Somos libres, seámoslo siempre, en Cristo. Somos libres en Cristo, pero libres para adorarle, libres para servirle, conforme a su voluntad. Dios no cambia. Él es el mismo, temible, formidable y santo Dios. Fuego consumidor. Terrible cosa, horrenda cosa, dice el escritor de Hebreos, es caer en manos del Dios vivo. Pero para nosotros los creyentes, ese fuego consumidor es un fuego santificador que nos guarda, así como guardó al pueblo de Israel de los egipcios. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No desprecies la sangre derramada por ti. Y si en esta mañana hay una persona que aún no ha asegurado su situación delante del Señor, yo te animo en esta mañana. No rechaces la sangre que Cristo derramó por ti. La Biblia nos dice que si tú crees en tu corazón, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la promesa de la palabra es que serás salvo. Dios derramó, envió a su único Hijo para morir por nuestros pecados, para que no vayamos al infierno. Ahora manda a todos los hombres que se arrepientan y crean en el nombre del Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, el Salvador de todos, para que usted crea en Él y sea salvo. No desprecie eso. No rechace, no diga mañana, no, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que su eternidad puede cambiar. Hoy es el día en que usted puede ser bendecido o bendecida. No desprecie al que te amonesta, al que te invita desde los cielos. Tal vez usted ya conoció al Señor, pero se apartó del Señor por desobediencia, por X razones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo, dice la palabra. Hay una nueva oportunidad. Si yo quiero acercarme a Dios y decirle, Señor, perdóname. No sabía cuán grande eres tú. Ahora quiero acercarme a ti en tus términos, a tu manera, de la manera que tú quieres. Y sé que la única manera es a través de Cristo Jesús y de un arrepentimiento sincero. La gracia de Dios es amor dirigido. No es amor que consiente, es amor dirigido. Es amor que te dirige a su santidad. Eso es gracia. Eso es gracia, hermanos. Te caes, Él te levanta, pero no para que te quedes ahí, no para que empeores, para que sigas avanzando. Amor dirigido. No excluye su disciplina. Aún si nos disciplines por amor. Aún si nos castigues porque nos ama. Porque quiere que seamos como su Hijo Jesús. Dios es fuego consumidor, hermano. Nadie lo va a poder detener. Ni los reinos ni los poderosos de esta tierra podrán detener los propósitos de Dios. Él está removiendo lo conmovible para que quede lo que permanece. Así que, hermanos, confía, hermano, confía, dice el coro. Confía, porque Dios está obrando. Él está llevando sus propósitos. ¿Qué nos queda? Sirvámosle a Dios con amor
y con gratitud, porque el Dios que adoramos se lo merece. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. No nos acercamos al monte que humea y que tiembla. No nos acercamos al fuego. No nos acercamos al miedo que sintió tu pueblo cuando te vio descender en el monte Sinaí. Seguramente si hoy decidieras hacer eso nuevamente, temblaríamos de miedo, Señor, y de horror. Pero gracias, amado Dios, porque nos acercamos a un mejor pacto. Porque todo ese fuego y esa ira fue derramada sobre la persona de tu Hijo Jesucristo. Y Él bebió el cáliz de la ira de Dios hasta lo fondo. Y por su sangre nosotros fuimos sanados, salvados, lavados de nuestros pecados. No queremos olvidar, Señor, que tú eres un Dios santo. No queremos olvidar que tú eres un Dios majestuoso, formidable. Perdóname, Señor, cuando te he servido de una manera displicente, cuando te he servido sin recordar quién eres tú. Perdóname, Señor, te suplico que me perdones, que me limpies y que me ayudes a hacer cada día de mi vida consciente a quién sirvo, en quién creo y a quién represento. Ayúdame, Señor, a tener en mis labios siempre una palabra de alabanza para ti y a tener en mi corazón, Señor, no amargura, no rencor, no falta de perdón, no ira, no enojo, sino gratitud, Señor. Gratitud, gozo, amor, paz. Y si no tengo eso en mi corazón en este momento, Señor, por favor, examíname. Lávame de mis pecados, Señor, aún de los que me son ocultos. Si en mi vida, Señor, estoy almacenando ira, enojo, rencor contra algo, contra alguien, falta de perdón, Padre, restáurame. Lava mi corazón, Señor. Porque mi corazón, Señor, el corazón de un creyente, debe haber gratitud, Señor, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Todo lo demás, Señor, no te agrada. Lava nuestros corazones, santifica a tu pueblo, Señor, para que cada vez que venimos ante tu presencia, aquí en el templo, lo hagamos con las manos santas, lo hagamos con, Señor, con gozo, con alegría, con generosidad, con los labios, Señor, llenos de alabanza. Y aún cuando nos acercamos a ti, Señor, no solamente acá en la iglesia, pero en casa, también lo hagamos de la misma manera, con gozo, con gratitud, entendiendo que nos acercamos al Dios Santo. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo, fortalece a tu heredad, glorifícate en medio de tu iglesia y bendice a cada uno de mis hermanos. Y si hay en esta mañana personas que no te conocen, Señor, hoy toca sus corazones por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén.